Hola, buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes en este viernes 2 de mayo. Continuamos con nuestra Semana del Buen Trato. Sin embargo, pues ya es el último día que vamos a estar con estas conferencias. Espero que para todos y cada uno de ustedes los temas sean muy fructíferos y lo sigan siendo a lo largo de los días. Ciertamente ha sido una semana donde de manera personal he aprendido mucho, el equipo también ha estado aquí muy comprometido. Charo Alfaro, que también se ha mantenido al tanto, que Guardianes lo ha compartido por aquí, por allá, etcétera. Pero bueno, sin más, me vuelvo a presentar una vez más. Yo soy Zairas Rosales, soy la directora de la Comisión para la Protección de Menores. Como os recordarán, en esta comisión nos acompaña también Monseñor Francisco Javier Acero, que envía los saludos para todos y cada uno de ustedes. Sobre todo hoy que terminamos, le alegra mucho que este proyecto esté rindiendo frutos, que haya gente que está compartiéndolo, que está comentando tanto en las redes sociales como en YouTube, que los niños y las niñas también estuvieron participando del concurso. Por ahí en unos días más estaremos anunciando en las redes sociales de la Arquidiócesis de México quiénes fueron los ganadores de este concurso. Entonces, pues vamos a rezar para que las niñas y los niños también puedan ver que ellos están aquí visibles y que son el centro totalmente de todo este trabajo que hemos estado haciendo durante esta semana, esta segunda semana del Buen Trato, organizada por la Comisión para la Protección de Menores de la Arquidiócesis de México. Entonces, ayer hablamos acerca de cuestiones que tenían que ver con teología, con psicología, con neurociencias, etcétera, respecto a el acompañamiento que adultos podemos dar a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Entonces, vimos que era muy importante esta cuestión y también vemos qué tan importante es ir desarrollando algunas otras cosas relevantes al respecto, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre un tema que espero que les haga todo este check, como que vaya embonando una pieza con la otra para que veamos que todo se hila con la intención siempre de prevenir cualquier tipo de violencia de manera física, pero también digital. Todo se va a ir vinculando. Entonces, en esta ocasión nos acompaña una vez más la maestra Rosario Alfaro. Se las voy a presentar de una vez más. Si alguno de ustedes no tuvo la oportunidad de verla el martes, recuerde que puede reproducir esa charla otra vez que está ahí en el feed de la arquidiócesis. Entonces, ella es licenciada en Ciencias de la Familia, con maestría de Violencia de Género y estudios en Psicoterapia de Adultos y Pareja. Es una de las fundadoras y actualmente la directora ejecutiva de Afectividad y Sexualidad, Guardianes, asociación acreditada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Ella es coautora del libro Alas Rotas: Cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas. Y del cuento La playera de Filipón, un cuento que enseña a niñas y niños a prevenir la violencia física, emocional y sexual. Es consejera del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas y Niños y Adolescentes, ONPRENA, y del CIPINA de la Ciudad de México, y miembro del Consejo Nacional de Protección de Menores de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Charo, me da muchísimo gusto encontrarnos una vez más en este espacio. Pues una vez más son tuyos los micrófonos. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Zaira. De verdad es que qué bonita semana del buen trato, ¿no? O sea, hemos aprendido durante este camino muchas cosas y me da mucho gusto que me toque a mí cerrar de alguna manera con todo lo que hemos estado viendo. Voy a ponerles, como ya saben, la presentación para que podamos ir siguiéndola. Em, Denme un segundo. Sí, bueno, ya saben quiénes somos Guardianes. Guardianes es un programa de afectividad y sexualidad AC. Nosotros nos dedicamos a crear y a diseñar entornos seguros, sensibles y bien tratantes para la infancia y la adolescencia que permitan el sano desarrollo emocional, sexual y social.
Somos miembros, además de bueno, de tener el estatus consultivo en ECOSOC, organismo de las Naciones Unidas, somos miembros del IPSCA, que es la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y la Negligencia Infantil, y contamos en México con la acreditación de institucionalidad y transparencia del CEMEFI. Em, Voy a hablarles ahora de competencias parentales. Em, Fíjense, nadie nace sabiendo cómo ser papá o mamá, pero todos hemos aprendido eso porque fuimos generalmente hijas o hijos. Y la forma en la que nuestra mamá y nuestro papá nos modelaron, que era la paternidad y la maternidad, nosotros generalmente nos comportamos de esa manera con las niñas y los niños, tengamos hijos o no, ¿no? O sea, no se necesita que tú tengas un hijo para que empieces a modelar esta paternidad o maternidad con las niñas y los niños. Sin embargo, pues no todos los modelos de paternidad y maternidad que aprendimos son los más adecuados o los más eficientes para poderlos tratar a ellas y a ellos bien, ¿no? Entonces, hoy vamos a tocar un tema que nos va a dar mucha esperanza, porque realmente ser mamá y papá, lo que sí tenemos que tener muy claro es que a todos lo aprendimos de cómo nos trataron a nosotros siendo hijas e hijos, pero eso significa que podemos reaprender otras maneras más bien tratantes, más resilientes, más compasivas, más seguras de tratar a las niñas y a los niños. Esas habilidades, durante mucho tiempo, incluso aquí en Guardianes le llamábamos habilidades parentales. Hoy sabemos que no es una habilidad, sino que es una competencia y se escogió esta palabra de competencia. No, no creo que la escogimos en Guardianes, esto es una investigación que se hace a nivel mundial de cómo hablar de estos temas. La forma correcta de hablar de aquellas competencias o recursos emocionales o habilidades que tienen los adultos para poder crear de una manera adecuada a niñas y niños es esta palabra de competencias. ¿Por qué se llama competencias? Porque es algo que podemos desarrollar. Es algo que podemos ver y decir, híjole, yo no tengo esa competencia, yo no sé cómo hacer eso, pero lo puedo aprender. Puedo aprender a desarrollar ciertas competencias que me van a hacer sentirme a mí también bien como mamá, como papá, como docente. Me voy a sentir yo muy bien haciendo lo que estoy haciendo. Voy a sentir que la intervención, el cuidado, el cariño, la cercanía que estoy dando es la adecuada. No voy a tener estas dudas de lo estaré haciendo bien, capaz que esto, en lugar de ayudar, no ayuda, ¿no? Las competencias parentales generalmente son cosas que podemos aprender como adultos independientemente de nuestra historia de trauma, de maltrato o de dolor que tengamos resuelta o no. Podemos aprender estas formas para poder dar una mejor crianza, ¿no? Voy a explicar hoy un modelo que a mí personalmente me ha gustado mucho de las competencias parentales, que es de un chileno, de un doctor chileno, que es el doctor Esteban Gómez Mucio. eh, y él tiene esta definición que es muy bonita de las competencias parentales, ¿no? Fíjense, él dice que las competencias parentales son el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas de crianza que permiten a las personas adultas cuidar, proteger, vincular y educar a niñas, niños y adolescentes. Se actualizan a lo largo del tiempo, se aprenden, se ejercen y se fortalecen. Estas competencias permiten organizar la propia experiencia y actuar de forma flexible y consciente ante los desafíos de la crianza en un solo objetivo: garantizar el bienestar y los derechos de la infancia. Bien, estas competencias parentales lo que nos van a permitir es acompañar, proteger y promover trayectorias de desarrollo positivo en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces son algo que son realmente muy importantes, ¿no? O sea, tenemos algo que son competencias parentales y algo que también el doctor Jorge Barudi llama incompetencias parentales. O sea, cuando nosotros, el nombre que le vamos a dar a partir de ahora, de esta semana del buen trato, cuando hacemos algo mal,
es que esto es una incompetencia parental, ¿no? Es incompetencia parental cuando yo grito, es incompetencia parental cuando yo pego, es incompetencia parental cuando hay una ruptura, que lo expliqué el martes, y no se puede reparar, ¿no? Y justamente las competencias parentales, hoy vamos a aprender un modelo muy bonito, que es el modelo que hizo el doctor Esteban Gómez Mucio, que se llama modelo Odisea, que son las cosas que nos van a permitir estar mucho mejor. Denme un segundo porque oigo mucho ruido. No sé si ustedes oyen ruido, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Es que aquí en mi oficina hay una revolución afuera. Entonces, iba a decirles que le bajara el volumen, pero si no, no pasa nada. Bueno, les voy a explicar este modelo que se llama modelo Odisea, el cual fue creado por el psicólogo chileno Esteban Gómez Mucio y que combina justamente la parentalidad positiva, la teoría ecológica sistémica del desarrollo humano y el enfoque de resiliencia familiar, ¿no? O sea, tiene estos tres pilares este enfoque y no es en realidad un método, es una forma de mirar la crianza como una oportunidad de transformación personal, familiar y social. Fíjense, siempre hemos dicho, por ejemplo, yo estudié en el Instituto Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia, y siempre pues se nos enseñaba que lo más importante es la familia, ¿no? Pero la familia se sostiene de una red de relaciones que la van a acompañar a lo largo de toda su vida. La iglesia es uno de los principales redes que sostienen a esta familia, ¿no? Y que de la manera en cómo la sostienen, pues pueden justamente generar un mayor desarrollo o un menor desarrollo, ¿no? Vamos a aprender hoy este modelo Odisea, que realmente está como muy bien armadito, muy claro, y yo creo que además a todos nos va a ser muy útil, ¿no? Fíjense, Odisea es el acrónimo de Oportunidades para el Desarrollo de Interacciones Sensibles, Eficaces y Afectivas. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón cuando hablamos de qué ser una buena mamá, qué ser un buen papá, qué ser un buen sacerdote cuando llegan los niños, qué ser una buena catequista, qué ser un buen maestro, una buena persona adulta que interacciona con niñas y niños, ¿no? Ya seas tía, madrina o lo que seas de otros niños, ¿no? Esas interacciones, las interacciones que tenemos con niñas y niños, deben de ser siempre sensibles a las necesidades de las niñas y los niños, eficaces y afectivas. Si cumplen estas tres condiciones, van a ser interacciones generalmente positivas que favorezcan el desarrollo de niñas, niños, ¿no? Su núcleo es el principio de ofrecer oportunidades honestas, amables y cuidadosas que favorezcan nuevas formas de interacción en cada familia. Estas oportunidades van a activar la zona del desarrollo próximo de la parentalidad, promoviendo la emergencia de vínculos más saludables, narrativas más reparadoras y patrones de crianza más bien tratantes. Odisea generalmente lo que hace es que no impone, sino que acompaña desde la posibilidad. Es decir, fíjense, esto de acompañar desde la posibilidad debe de ayudarnos mucho, ¿no? A mí me gusta que hayan puesto en el acrónimo la palabra Odisea, porque pues parece que realmente la crianza es toda una odisea, pero de la que hay que salir como justamente cuando nos contaban cuentos que tenían que ver con odiseas, siempre sabíamos que los finales iban a ser como finales muy inspiradores, muy motivadores, ¿no? Em, que iban a sufrir nuestros protagonistas en una odisea muchos desafíos, pero que los iban a ir superando poco a poco hasta que estuvieran en una situación de sentirse contentos con el resultado. Esa es la idea de la paternidad. Tú vas a enfrentar muchos desafíos en la crianza de tus hijos e hijas, pero la idea es que al final, cuando veas el camino y el proceso que has tomado, te sientas muy satisfecho y satisfecha de la intervención que hiciste con ellos porque formaste un vínculo seguro, ¿no? La idea de Odisea, pues, es que cada vínculo pueda transformarse si se cultiva una nueva manera de mirar y nombrar y de estar. O sea, ¿cómo podemos hacer para que nuestras intervenciones con las niñas y los niños sean más bien tratantes? Entonces, fíjense, este modelo Odisea consta de cuatro competencias. Está muy fácil que nos las aprendamos porque la tarea de un responsable de crianza de mamá y papá son estas cuatro grandes competencias. Competencias vinculares,
El martes ya estuvimos hablando de la conexión, o sea, por qué conectar el apego seguro, los vínculos afectivos, las relaciones que generan intimidad y seguridad, por qué son tan importantes. Esa es justamente la parte vincular. Pero tenemos otras competencias, que es la competencia protectora, las competencias formativas, que aquí es donde justamente muchos papás y mamás donde se atoran muchos en estas, porque entonces dicen, es que yo el único recurso que tengo para formar a mis hijas e hijos es golpearlos, regañarlos, castigarlos. Entonces vamos a ver estas competencias formativas y sobre todo estas competencias reflexivas, ¿no? Estas cuatro competencias, las vinculares, las protectoras, las formativas y las reflexivas, se refieren a la capacidad de los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo sano. Son habilidades que se ejercen, se aprenden, se evalúan y se fortalecen. No nacen de la intuición. Por ejemplo, estas creencias que teníamos así de que si yo soy su madre, yo soy su padre, yo sé lo que el niño necesita. No, la verdad es que no es cierto. Eso no es algo que nos da la biología. Esto se tiene que aprender, ¿no? No nacen de la intuición, sino de la reflexión, de la experiencia y el acompañamiento. Y al desarrollar estas competencias, se transforma la forma de criar y también la calidad del vínculo familiar. La crianza respetuosa, pues no va a ser nunca la ausencia de límites, sino es la presencia de competencias, ¿no? El que haya, si tenemos a mamá y a papá más competentes para la crianza, que saben manejar estas competencias, vamos a estar mucho mejor. Voy a explicar cada una de las competencias para que vean de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a empezar con las competencias vinculares, que eso significa, como ya vimos el martes, construir relaciones que sostienen, ¿no? Un vínculo seguro dice sin palabras, puedes sentirte como estás y no me voy, ¿no? O sea, aquí voy a estar contigo acompañándote, que eso es lo más importante, hacerle ver a las niñas y a los niños que aún en momentos de adversidad o dificultad no los vamos a dejar solos, ¿no? Las competencias vinculares se refieren a la capacidad de crear, mantener y cuidar vínculos afectivos seguros con niñas y niños. Implican reconocer emociones, responder con sensibilidad y construir un ambiente donde el afecto se exprese con palabras, gestos y miradas y tiempo compartido. Estas competencias son la base para que niñas y niños desarrollen una imagen positiva de sí mismos, confíen en los demás y vivan el mundo como un lugar habitable, ¿no? O sea, como decíamos el martes, realmente el apego seguro, el vínculo de seguridad y protección entre los papás siempre va a ser la base, ¿no? Los papás y mamás deben de sentirse siempre como una base segura a la que los niños pueden acudir aún en momentos en que se sienten mal y que no sientan comprensión, ¿no? Y como ya dijimos también el martes, digo, esto es un pequeño repasito, ¿no? Estos vínculos se dan en lo cotidiano, ¿no? No es algo que surja en lo extraordinario, sino en el día a día. La calidad vincular no se construye en grandes momentos, sino en los pequeños actos cotidianos. Mirar con atención, responder al llanto, contener sin juicio, reír juntos, reparar después de un error. Cuando un adulto se muestra emocionalmente disponible y constante, el niño o la niña aprende a confiar y esa confianza no solo es emocional, es un cableado neurológico de seguridad, ¿no? Entonces, fíjense, el cariño que se ve, se escucha y se siente se vuelve estructura interna. Cada vez que nosotros eh, aseguramos esta conexión, esta interacción de seguridad, vamos haciendo que la estructura interna de nuestro sistema nervioso también se sienta más segura, ¿no? Pero bueno, esas son las competencias vinculares. Todo aquello que favorece a que alguien pueda hacer un vínculo profundo con un niño, un apego seguro, esas son competencias vinculares, ¿no? Hay varias cosas ahí que uno puede hacer em, que puedan favorecer la relación. Vamos a pasar ahora a las competencias protectoras. Y estas, por mi tema, o sea, mi tema es la prevención de la violencia sexual, como también el de Zaira, pues siempre son competencias que para mí son sumamente importantes, ¿no? O sea, es cómo podemos enviar el mensaje a las niñas y a los niños, no de que nada les va a pasar. Yo sé que a veces nos gustaría poder blindar a los niños, meterlos en una burbuja un escudo protector que los guarde de cualquier cosa,
pero la verdad es que esto no es posible, ¿no? O sea, es muy, muy difícil meter a los niños en una burbuja y que no les pase nada, ¿no? Más bien, lo que vamos a intentar en estas competencias protectoras es brindarles a ellos la seguridad suficiente para que puedan sobreponerse a situaciones difíciles, que podamos anticipar las cosas que podrían no salir bien y que podamos sobre todo mostrar una situación en donde las niñas y los niños saben que hay adultos que los pueden proteger cuando ellos se encuentran ante situaciones que los sobrepasan, ¿no? O sea, un trauma nunca es la situación que te pasa, siempre es lo que ocurre alrededor de lo que te pasa. Entonces, ¿es muy grave que un niño sufra violencia sexual? Sí. ¿Es muy grave que un niño sufra bullying? Por supuesto. ¿Es muy grave que un niño tenga maltrato psicológico? Totalmente. ¿Es muy malo que un niño sufra discriminación? Sí. Sí, todas estas cosas que ustedes puedan pensar que pueda sufrir o padecer un niño son muy malas. Pero no es lo mismo que algo horrible, terrible les suceda y estén solos y se queden solo con ellos o que sea algo que puedan contarle a un adulto que los pueda cuidar, proteger y que este adulto realmente lo acompañe a superar esta situación adversa. Eso marca una diferencia tremenda. Nos podrían pasar a los seres humanos situaciones muy terribles, situaciones como incluso, digo, no sé, yo creo que para todos una cosa muy terrible, así extrema, es haber estado en un campo de concentración, ¿no? Bueno, lo que hemos visto con muchos de los sobrevivientes a campos de concentración es que algo que los ha ayudado es el sentido de pertenencia que hicieron con otras personas, ¿no? El sentirse acompañados en esos momentos. Entonces, imagínense, si alguien puede superar una adversidad tan grave como un campo de concentración por la conexión con otros, pues también las niñas y los niños pueden superarlas y saben que hay un adulto que los puede proteger o cuidar, ¿no? ¿Qué son estas competencias protectoras? Pues estas competencias van a permitir a la persona adulta garantizar la seguridad física, emocional y psicosexual de niñas y niños. No se trata solo de evitar riesgos, sino de estar atentas y atentos a los peligros invisibles. ¿Cuáles son las señales que nosotros tenemos que ver? Fíjense que a mí generalmente siempre me están preguntando en todas partes cuáles son los síntomas para que nos demos cuenta que una niña o un niño sufrió violencia sexual. Y la verdad es que los síntomas son diversos, ¿no? O sea, esto no es sarampión o no es gripa, que tenga unos síntomas y que todos tengamos los mismos síntomas y fácilmente lo podamos detectar. Pero si nos pudiéramos poner a pensar, ¿cómo sabemos que una niña o un niño está sufriendo cualquier experiencia adversa, cualquier situación difícil? Lo que tenemos que pensar es que van a estar desregulados, que va a haber gritos, que va a haber situaciones de negligencia emocional, exposición a violencia. O sea, cuando tenemos a niños que tienen estas situaciones en donde los vemos desregulados, en donde los vemos disociados de su cuerpo, en donde los vemos apartados, debemos de saber que algo malo les está pasando, ¿no? Entonces, proteger es sobre todo anticipar y poner límites claros y acompañar con firmeza y con ternura. La protección genera un entorno donde el niño no solo es posible, sino confiable. Fíjense, por ejemplo, hay una metodología de la cual no he hablado y está mal que no hable porque es muy buena, que se llama el Círculo de Seguridad Parental, que ellos dicen que ser padre y madre significa estas cuatro cosas. Y de verdad apúntenlas porque son muy bonitas, ¿no? Ser padre y madre significa ser más grande, ser más fuerte, ser más sabio y ser más bondadoso, ¿no? Ahora, las dos competencias primeras que usted mencionó, ser más grande y ser más fuerte, son las que un niño necesita para sentirse seguro. El tema es que de estas cuatro cosas, o sea, ser más grande, ser más fuerte, ser más sabio y ser más bondadoso, lo que necesitamos es un equilibrio. Cuando un adulto se vuelve muy grande y muy fuerte, puede ser, y no es bondadoso, se vuelve violento. Ahora, cuando una persona es muy bondadosa y no es ni grande ni fuerte, se ve débil. Y la sabiduría es justamente el tener el equilibrio entre estas dos, ¿no? O sea, ser grande y fuerte, pero también ser bondadoso. Y eso nos va a hacer sabios. Estas competencias protectoras implican que tenemos que poner límites adecuados.
Cuando un adulto se ve una persona que puede hacerse cargo de situaciones, o sea, un adulto tiene la responsabilidad de reorganizar las emociones de una niña y un niño cuando están desregulados, ¿no? Y eso significa decirle a los niños, estás triste, te sientes molesto, estás enojado, pero también significa hacerte cargo cuando no podemos seguir las necesidades de los niños y poner un límite y explicar por qué eso no se puede. No puedes, no puedes tocar el fuego porque no, o sea, no es negociable. No se puede tocar el fuego porque te vas a quemar y explicar por qué esa situación. No puedes pegarle a tu hermano, no es negociable. Si estás muy frustrado, muy enojado, está bien que te enojes, pero no puedes pegarle a tu hermano. No puedes, hacer este tipo de situaciones hacia afuera, no se puede hacer. Cuando tú proteges a una niña y un niño, también le mandas un mensaje de que los límites son buenos, ¿no? Em, que los límites, en realidad, debemos de hacer que los niños no se sientan sobrepasados con eso, ¿no? Establecer límites no es castigar, es contener. Una competencia protectora implica saber cuándo intervenir, cómo hacerlo y desde qué tono. El límite protector organiza, de estructura, marca el hasta aquí sin herir. Los niños y las niñas que crecen con límites bien puestos también aprenden a ponerse límites a sí mismos. La ternura no se opone a la firmeza, la potencia, ¿no? Un buen límite no corrige con miedo, corrige con cuidado. Voy a decir aquí una cosa que es muy importante y ojalá también la marcaran ahí con rojo en algún lugar. Lo peor que le puede pasar a las niñas y a los niños es que le tengan miedo a sus mamás y a sus papás. Fíjense, justamente en esto del círculo de seguridad, hay una frase que a mí me gusta mucho cuando explican las cuatro formas de apego, ¿no? Dicen que, por ejemplo, los niños que tienen un apego seguro, que se les ha enseñado qué es lo que les brinda seguridad y protección, generalmente a lo que le van a tener miedo es al peligro. O sea, un niño que ha sido criado reconociendo justamente qué es la seguridad y sabe que para sentirse seguro no es que tengas un sobresalto, no es que se sienta en amenaza, no es que esté en lucha y huida, sino que está tranquilo, conectado, que eso es sentirse seguro, que la seguridad es cuando nosotros estamos en calma y nos sentimos conectados con los demás. Cuando un niño generalmente ha sido educado de esta manera, le es muy fácil identificar aquellas cosas que son peligrosas, ¿no? Sabe identificar tanto peligros en las relaciones, o sea, sabe exactamente que si hoy se está juntando con alguien y esta persona no le hace sentir bien, puede identificarlo claramente. Ahora, los niños cuando tienen un apego ambivalente, generalmente le tienen miedo a la separación, porque el mensaje que mandan sus papás es de que siempre deben estar como pegados a ellos, ¿no? Entonces les da mucho miedo separarse. Hay otros niños que, por el contrario, le tienen miedo a la cercanía, porque generalmente cuando regresan con sus papás reciben una respuesta muy fría y entonces no quieren acercarse. Entonces, estos niños le tienen miedo a la cercanía, hay otros niños que le tienen miedo a la separación, pero fíjense, los niños que tienen mucha negligencia, que generalmente han sido educados a través de castigos, de golpes, etcétera, a lo que le tienen miedo es a sus papás o a las personas que los cuidan. Ahora, fíjense, los niños con apego seguro le tienen miedo al peligro, los niños con apego ambivalente le tienen miedo a la separación, los niños con apego evitativo le tienen miedo a la cercanía y los niños con apego desorganizado le tienen miedo a sus padres. Estos cuatro niños, los niños que tienen más probabilidades de que no encuentren recursos para sobreponerse a situaciones peligrosas son los niños que le tienen miedo a sus papás. Porque si tú le tienes miedo a tus papás, no tienes la confianza para acercarte a ellos en ningún momento. La mejor forma de proteger a una niña y un niño es que ellos sepan que hay un adulto en el que pueden confiar, ¿no? En el que se pueden acercar. Ahora tenemos también las competencias formativas que esto es cómo formamos a las niñas y a los niños para que tengan una educación para la vida, ¿no? Estas competencias van a permitir a quienes crían acompañar activamente el desarrollo cognitivo, emocional, social y moral de niñas y niños. Implican estimular la curiosidad,
promover el pensamiento, acompañar la exploración del entorno y enseñar con paciencia. Muchas familias eh, católicas siempre están muy preocupadas por este tipo de competencias, ¿no? Por cómo vamos a educar a nuestros hijos en la moral, en el deber ser, en la religión, etcétera, ¿no? Pero fíjense, formar no es solo enseñar datos, es facilitar experiencias que permitan crecer. Por ejemplo, si una familia quiere enseñar sobre valores, sobre religión, pues debería de ser familias que hagan que estas experiencias de fe sean experiencias que sean positivas, que no sean impuestas, que no sean el día que la gente va, que los niños van a la iglesia es el día del llanto, del regaño, del castigo, de tienes que ir a fuerza, sino más bien son en donde las experiencias en la iglesia resultan ser muy bien tratantes, muy seguras, muy alegres, en donde además hay libertad, ¿no? Se permite tomar decisiones, se permite equivocarse, ¿no? Se permite ir aprendiendo en el camino, se educa con palabras, con ejemplos y con gestos, ¿no? Eh, y recordar que sobre todo para educar estas cosas formativas, pues lo más importante es enseñar a mirar el mundo con preguntas. Más allá de tener cosas como absolutas, lo que más ayuda es educar con preguntas, con cuestionarnos cosas, con revisar, con analizar. Estas cosas formativas van a ayudar mucho, ¿no? Esas competencias se relacionan con la propia capacidad de mirar la propia práctica de crianza, revisar sus efectos, reconocer errores y ajustar con conciencia. Fíjense, de hecho, la mejor forma de que los niños aprendan a reflexionar es que vean que nosotros también nos cuestionamos varias cosas, incluyendo, por ejemplo, nuestra forma de crianza, ¿no? Una persona reflexiva no se justifica todo el tiempo, pero tampoco se castiga. Observa, evalúa, aprende. La crianza reflexiva no responde desde la urgencia, sino desde la comprensión, y eso cambia la forma de estar y de actuar con niñas y niños. Fíjense aquí. em, Se nos habla sobre todo de poder cuestionarnos nuestra forma de crianza, ¿no? Em, una de las capacidades que más ayudan a desarrollar competencias parentales adecuadas para el desarrollo de niñas y niños es desarrollar la capacidad reflexiva, ¿no? Esta capacidad reflexiva es la oportunidad de que tú te veas y veas si lo que estás haciendo realmente está bien, ¿no? En esto de la crianza, sobre todo en qué consiste. Por ejemplo, muchas veces cuando tenemos hijos o muy chiquitos que todavía hacen berrinches o hijos adolescentes, que es como si volvieran a ser pequeños, pensamos que las cosas que ellos hacen las hacen como para darnos en la torre, ¿no? Decimos, ah, claro, yo llegó tarde porque no me está obedeciendo, se fue con sus amigos y no me avisó y se salió porque es rebelde y porque está contra mí, ¿no? eh, Esto habla de muy poca capacidad de reflexión, ¿no? La capacidad de reflexión nos implicaría un poco a no tomarnos las cosas personal y a ver qué es lo que realmente este adolescente está comunicando con su llegada tarde. Cuando podemos reflexionar más profundamente, tal vez podamos encontrar una respuesta que nos permita volver a reparar el vínculo roto, ¿no? Em, Reflexionar, como dice aquí, no es dudar de mi rol, sino es volverlo más humano y más sabio. Es darme cuenta que el adulto soy yo, y que además tengo que mirar las cosas, incluso aquellas cosas negativas que salen en la crianza, como una oportunidad justamente para poder volver a juntarnos, ¿no? Entonces, justamente ahí, la capacidad reflexiva nos debe aprender, a ajustar y a seguir criando, ¿no? Una madre, padre o cuidador reflexivo sabe que la autoridad no se pierde por pedir perdón, se gana cuando se repara. Esta competencia permite salir del automatismo, distinguir entre la reacción y respuesta y estar abierto a transformar lo que ya no funciona. Crear no es repetir lo que me hicieron, sino discernir lo que sí quiero hacer. Pensar nuestra práctica es una forma de amarla. Ser competente no es saberlo todo, es estar dispuesto a aprender en el camino, ¿no? O sea, la capacidad de reflexión es sumamente, sumamente importante.
Y eso justamente, esta capacidad reflexiva nos debe de llevar a mirar qué es la parentalidad positiva, ¿no? Que esto es educar sin violencia y más bien crear con sentido. La parentalidad positiva que reconoce la autoridad del adulto no como control, sino no como una guía basada en el respeto y la contención y el acompañamiento. No se trata de eliminar límites, sino de ejercerlos con afecto, claridad y sin daño. Crear con positividad no es permisividad, es reconocer a niñas y niños como personas con derechos, emociones y dignidad. Siempre tenemos que reconocer, y eso es parte de la capacidad reflexiva, que la autoridad no se impone desde el miedo, se construye desde el respeto mutuo. O sea, yo sé que tal vez algunos que tuvieron papás o abuelos que fueron educados en que los hijos tenían que tenerle miedo a sus padres, ¿no? Pero más bien lo que los hijos tienen que tener por los padres es admiración, respeto, cariño, saber que dependen de su guía y que pueden confiar en ellos, ¿no? Y por eso justamente también es importante reconocer una mirada ecológica del desarrollo humano. Fíjense, la teoría ecológica de Bronfenbrenner nos recuerda que el desarrollo infantil ocurre en contextos interconectados. ¿Eso qué significa? Pues que es la familia, la escuela, la comunidad, las políticas, la cultura, la iglesia están en una interrelación constante, ¿no? Y entonces por eso no basta con pedirle más a la madre o al padre, hay que mirar el entorno. Las competencias parentales florecen cuando hay redes de apoyo, condiciones dignas y acompañamiento respetuoso. La crianza no es un acto aislado, es un fenómeno relacional, ¿no? No criamos solas, criamos con sistemas que también necesitan cuidado. Por ejemplo, no es lo mismo que un niño nazca el día de hoy en México o nazca en un país europeo o nazca en un país oriental, ¿no? El lugar y el contexto en donde los niños nacen es sumamente diferente. Por ejemplo, apenas di una plática para una organización que se llama PROED y, y una persona que también iba a ser un expositor dio una explicación que me hizo a mí mucho sentido sobre la plática que yo di. Eh, Él contó, no sé si han visto este programa que se llama Mi Primer Mandado, que está en Netflix, que es de Japón, de niños muy chiquititos, que a los 2 o 3 años los mandan a que hagan un mandado, a que compren una cosa, ¿no? Y los niños sienten que van solitos, aunque en realidad hay todo un equipo, ¿no? Y todos los vecinos y toda la gente ayudan a este bebé, a este pequeño niño, a que vaya y haga su primer mandado, a que compre la primera cosa, ¿no? Y la persona reflexionaba que en México, cada vez que los niños salgan de sus casas es más difícil, ¿no? Muchos de los niños salen solos ya que son adolescentes. Mientras más chiquitos son, nos da mucho miedo que salgan a la calle porque sabemos que algo malo les pueda pasar, ¿no? Imagínense simplemente esos dos niños, un niño que vive en Japón y que a los 2 o 3 años ya hace su primer mandado y camina a veces hasta 1 kilómetro para comprar la cosa que su mamá lo mandó a comprar a la tiendita donde lo mandó o a dejar ciertas cosas. Ese impacto de saber que puede él, que él tiene la capacidad de salir y hacer este mandado que su mamá o su papá necesita y regresar a su casa y regresar bien, eso le manda al cerebro cierta información. Un niño que crece en un lugar en donde siente que no puede salir porque si sale, y efectivamente si sale, algo malo le va a pasar en la calle, le van a pasar cosas difíciles, tiene un cerebro que funciona diferente. Estas competencias parentales de generar seguridad, de generar protección, de generar reflexión, no son solamente de mamá y papá, también nos corresponden a nosotros como comunidad. Incluso también a nuestra parroquia, ¿no? O sea, deberíamos de cuestionarnos qué tan seguros se sienten los niños en nuestra comunidad parroquial. ¿Cómo podemos acompañarlos para que ellos también se sientan ahí, pues bien, ¿no? Eh, Necesitamos también desarrollar resiliencia parental y familiar, sostenerse sin romperse. Muchas personas crían en medio del dolor, la escasez o la historia no sanada. Necesitamos por eso un enfoque de resiliencia parental, la capacidad de seguir cuidando aún cuando cuidar duele.
Una madre, padre o cuidador puede florecer si tiene oportunidades reales de acompañamiento respetuoso y tiempo para sanar. No se trata de aguantar, se trata de sostener con ayuda y saber que criar también puede curar. La resiliencia no es dureza, es la posibilidad de seguir amando incluso desde el cansancio. Entonces, fíjense, tal vez lo que nuestras comunidades necesitan, pues no somos Japón, ¿no? Y tal vez eso ya nos lleva en mucha desventaja en el desarrollo infantil, pero lo que sí sabemos es que podemos ser resilientes. En la medida en que nuestras comunidades se vuelven comunidades más entretejidas, más enlazadas, también podemos ir desarrollando juntos mayor resiliencia a las adversidades que hemos tenido en la vida. Nosotros en México afrontamos mucha inseguridad, pero la seguridad también la creamos entre todas y todos, ¿no? Por eso justamente, pues decimos em, que la Odisea, una Odisea que sea posible, ¿no? O sea, recuerden que este modelo se llama Odisea con estas cuatro, este, competencias. Odisea es una invitación para volver la mirada hacia quienes cuidan, no solo a quienes son cuidados. Es una apuesta para construir relaciones parentales más humanas, sensibles, firmes y reflexivas. Crear con ternura no es debilidad, es compromiso con una transformación profunda, con una cultura de paz, con la defensa de la infancia. Esta odisea no es solo teórica, es profundamente real y ya está ocurriendo. No es fácil, pero es posible y vale absolutamente la pena, ¿no? Entonces, ojalá y esta plática, que es una pequeña introducción, porque la verdad es que de cada una de estas competencias hay muchas competencias a desarrollar, pues les sea útil, ¿no? Les sirva en su sentido de crianza. Y pues mi motivación principal es decirte que no importa la historia que hayas vivido en tu infancia, no importa si no tuviste ejemplos adecuados de paternidad, hoy puedes convertirte en la mamá y el papá que tus hijos necesitan. ¿Vas a ser una mamá y un papá perfectos? No. ¿Vas a cometer muchos errores? Seguro. Pero cada error es una oportunidad de desarrollar resiliencia, de reparar, de crecer, de aprender, de hacerlo mejor la siguiente vez. En la medida en que tú puedas ser también compasivo y compasiva con tu forma de dar crianza, que puedas aprender que hay ocasiones, apenas también en otro curso, en una intervención más bien que estuvimos haciendo, un papá decía que él había crecido en un entorno muy hostil, ¿no? Y que de niño había tenido todos los tipos de violencia posible y que él no sabía cómo actuar con sus hijas, ¿no? Entonces se sentía muy mal porque cada vez que se enojaba, se salía de su casa y se iba. Y, y yo me acuerdo que fui a verlo y le dije a él a solas, ya en un momento en que no estábamos en el grupo, le dije, mira, yo creo que eso que estás haciendo es buen trato, ¿no? O sea, tal vez si te quedas, lo que harías es repetir la misma historia de violencia que tú sufriste, ¿no? Golpear, patear, gritar, etcétera. Tal vez no sabes ahorita cómo desarrollar la competencia de hablar con tus hijas de una manera calmada, tranquila, segura. Eso nadie te lo ha modelado y no sabes cómo hacerlo. Pero al menos ya evitar lo malo es un gran paso. Pero el tema es que solamente evitar lo malo no hace que cosas buenas ocurran. Lo que uno tiene que hacer es generar y crear estos espacios que generen, eh, que generen este buen vínculo, este buen apego, ¿no? O sea, y la buena noticia es que estas cosas no necesitamos haberlas vivido en nuestra infancia, las podemos aprender ahora. O sea, ¿qué podemos aprender? Pues podemos aprender cómo proteger, podemos aprender cómo reflexionar, podemos aprender cómo generar más vínculos seguros, podemos aprender cómo disciplinar de una manera más compasiva, más enfocada en el desarrollo. Estas cosas se pueden aprender y creo que semanas del buen trato como esta son una gran oportunidad para que juntas y juntos reflexionemos sobre cómo estamos dando crianza a las niñas y a los niños, qué es lo que estamos haciendo bien, incluso compartir esas buenas prácticas y también, pues, hablar de forma compasiva de aquellas cosas que no nos salen bien y que podamos entre todos y todas mejorar, ¿no? Eso es algo que pues totalmente se puede hacer y que vale la pena. Y pues bueno, yo espero que esta plática les haya sido útil.
que les sirva. Creo que ahora me tardé menos o estoy en el tiempo adecuado, pero bueno, espero que les sirva y que pues si quieren ahí dejarnos comentarios de la plática, se los agradeceremos mucho. Muchas gracias, Aira. Gracias a ti, Charo. De verdad que esto me ha abierto. Me gustaría adquirir ese libro un poquito, tal vez, de Odisea de Esteban Gómez Mucio. Sobre el No sé museo. si nos puedas de pronto dar un poquito más de datos de la bibliografía, por si también hay algunos otros profesionales de la salud mental o acompañantes de familias que puedan realizar este tipo de actividades, leerlo y llevarlo a la práctica sobre todo. Sí, mira, el libro se llama Competencias Parentales Modelo Odisea, un enfoque ecológico relacional. Está en Amazon, yo ahí lo compré. Es un libro bastante gordo y grande y es un libro más bien para profesionales, pero yo creo que si alguien es papá y mamá y quiere leerlo, le va a ser muy útil, ¿no? Sí, sí, sobre todo pues porque justo creo que hoy día hay muchas personas muchísimo más conscientes de este tipo de situaciones que les interesa aprender a brindar crianzas bien tratantes, que incluso les interesa reparar sus propias historias a partir de estas cuestiones, ¿no? Me agradó bastante lo que fuiste compartiendo sobre todo esto. Me llamaba mucho la atención esto de ser padre y madre significa ser más grande, ser más fuerte, ser más sabio y ser más bondadoso. Que todo esto tiene que entrar en un equilibrio, pues casi como haciendo un poquito de malabares, ¿no? Sin la intención de ser perfeccionista o obsesionarse o lastimarse a uno mismo para lograr este objetivo. Y con lastimarse no me refiero a que sea algo físico que comprometa la integridad, sino el sobrepensar, la ansiedad, el culparse de no llegar a ser ese padre o esa madre ideal o ese adulto cuidador ideal, ¿no? Entonces, todo esto requiere montones de cuidados que como adultos podemos tener para nosotros mismos y sobre todo para las infancias, ¿no? Eso es un tema que también voy viendo poco a poquito. Entonces, pues nada, creo que me quedo con esto, con criar con ternura, pero con ciencia, que no se trata de que quede una persona como que es débil ante la crianza que le da a sus hijos, sino que es sensible y es firme, reflexivo y que procura una cultura de la paz también. Esto me parece también magnífico y sin querer se conecta también con lo que vimos ayer, ¿no? Entonces, o queriendo, quizás queriendo con toda la intención de caer en este punto exacto. Ay, pues muchas gracias, Aire. Y la verdad es que qué buena semana del buen trato, ¿no? O sea, ojalá y todos como católicos, pues queramos hacer de nuestras parroquias también lugares seguros, bien tratantes, resilientes, que permitan el desarrollo de niñas y niños, pero también de todos los adultos, o sea, que sean oportunidades también para sanar, para reparar, para que pensemos en y reflexionemos en cómo hacerlo mejor de lo que lo hizo la generación anterior, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta decir que lo que tenemos que intentar como adultos es hacer que la generación que viene detrás de nosotros sea mejor que la nuestra. Y creo que de eso se trata, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que ahí vamos juntos. Entonces, yo creo que este momento se presta incluso para decir que ahí en los comentarios nos dejen qué se llevan también de esta semana, porque tú te llevas una cosa, yo me llevo una, el padre Samuel que estuvo ayer, Reina Kamji, Monseñor Acero, etcétera, todos y cada uno nos llevamos algo que también permea en nuestras propias historias. Entonces ahí cada uno se puede decir qué se lleva y a qué se compromete, ¿no? Para que nuestras infancias y adolescencias cuenten o estén en espacios seguros, bien tratantes también, independientemente de si es la iglesia, si es la familia, la escuela, la sociedad, la calle, ¿no? Me sonaba mucho esto de la serie de Mi primer mandado, pues, independientemente de eso, ¿a qué nos comprometemos todos? Porque las infancias están bajo el cuidado de todos y cada uno de los adultos
sin importar si llevamos la misma sangre. Ujú. Entonces, pues eso. Muchas gracias, Charo, de verdad. Gracias a ti, Zaira. Y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante esta semana. Esperamos que puedan seguir viendo las conferencias, que les sirva repasarlas de pronto para ver si algo por ahí se nos escapó. Estoy segura que a mí algo se me escapó, así que después voy a volver a ver estas conferencias para ver qué más podemos, este, hablar nuevamente en los artículos, en las revistas Desde la Fe, la columna Espacios Seguros, para que podamos seguir sirviendo a nuestras infancias y adolescencias de mejor manera, independientemente de la condición en la que se encuentren ellas y ellos, si es en situaciones diversas económicas, en situaciones de guerra, crimen organizado, etcétera, que ellas y ellos sepan que hay adultos que estamos dispuestos a cuidarles, a quererles, a vincularnos con ellos de la mejor manera que sea posible para que sus vidas sean siempre de resiliencia, de amor, de confianza, etcétera, de muchas cosas que me gustaría mencionar ahora, pero que de pronto se nos escapan, ¿no? Recuerden que esta Comisión para la Protección de Menores es para el servicio de ustedes, para el servicio de la Arquidiócesis de México y que estamos con toda la mejor intención de servirles siempre, de atender a cualquier situación que se dé sobre violencias sexuales en la iglesia, pero sobre todo con la intención de prevenirlas. Ese es nuestro trabajo más grande y más fuerte que intentamos reforzar día con día a partir de todo este esmero que damos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, terminamos, Charo, con esta semana del buen trato. Un Muchas aplauso, gracias. Zaira, a ti y a todo tu equipo por este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Comunicación, a Monseñor Francisco Javier Acero por su cercanía, a don Carlos Aguiar, que aunque ahora anda con todo este asunto de el Papa Francisco y su partida al reino de Dios, pues que aún así está muy cercano y comprometido con este tema también. Muchas gracias. No, muchas gracias, Zaira. Que estés muy bien. Un abrazo. Igualmente un abrazo hasta allá. Chao. Bye.